Jóvenes, muy buenas noches con todos. Siendo exactamente las 9:05 de la noche, vamos a empezar con esta segunda sesión de la semana número 6. Ojo, recuerda que esta semana fue un poco trajinada, un poco ajetreada, porque tenían que rendir varias evaluaciones. Bueno, van a rendir varias evaluaciones, ¿no? Todavía no empiezan, porque hoy día empiezan con el control, mañana con la evaluación del QR, y bueno, en el transcurso, ¿no?, de estos días también tienes que rendir la evaluación en línea. Así que sigue lo ajetreado de esta semana, pero ya llega a su fin, eso es lo bueno. Lo que les quería recordar es con respecto a la evaluación en línea. Por si acaso, la evaluación en línea, la fecha límite de cierre lo he corrido. Muy bien, ya no va a ser el día domingo, sino lo vamos a poner para el día, a ver, aquí está. Entonces la evaluación en línea 4 ya no cierra el domingo, sino lo vamos a hacer cerrar, a ver, ya, que cierre el miércoles, ¿correcto? Miércoles, uy, caramba, mayúscula. Miércoles, ¿qué día cae el miércoles? 29, ¿no? Miércoles 29 de septiembre, ¿correcto? Ya, para que tengan tiempo, para que se dediquen a estudiar, ¿no? Para este control y también para el QR. Ya, entonces, dos intentos. Y aquí cambiamos. Ajá, sería hasta el 29. Listo, ahora sí, enviamos, queda. Ah, no, pues, intentos infinitos. Buena, buena, buena sugerencia. A Profesor, ver, ¿alguien? disculpe, Dime. aparte del que hoy día vamos a dar hoy día, aparte hay otro que tenemos que dar hasta el día miércoles, ¿verdad? Sí, la evaluación en línea, esto de acá, pues, justamente. Ya, y la de hoy día, Lo de hoy día se encuentra en la semana 6, en la sesión 2. Esto sería el control virtual. Esto lo vamos a dar a partir de las 10:30. ¿Muy bien? Este sí, obviamente que sí. Recuerda que el segundo intento lo puedes lograr sacando una nota mayor o igual a 13. Y si jalas para tener derecho al segundo intento, ya sabes, ¿no? Hacer la retroalimentación. Pero no está difícil, ¿ah? No está difícil. Lean bien, recuerden, reglas de derivación, regla de la cadena y la derivada de funciones trigonométricas. Adelante, ¿quién levantó la mano? Yo, profe, recién entro Dime. porque soy Amy, su delegada. Ya, Lo que pasa es que recién termino mi PC de mi curso anterior. Tengo chicos que me consultan hasta cuándo es el control, hoy o mañana. el control es hoy día, a las 10:30, 15 minutos. Ok, ya saben, chicos. ¿Todavía no saben eso? ¿Preguntan esas cosas todavía? Los controles son en clase, como siempre, pues, ¿no? Las evaluaciones en línea, sí, son para que lo hagas fuera de clase. Sí, profe, son tricas y se hacen los que no saben, ¿no? Bueno. Listo. Ya, el razonamiento. Ah, no, pues, el razonamiento contigo sí tiene que ser en esa fecha porque todos van a rendir en esa fecha y en ese horario. Eso sí no se puede cambiar. Así que tengan en cuenta las indicaciones que ya están aquí, ¿ah? Por si acaso, cuando vas a rendir la evaluación del QR, ingresas aquí, las indicaciones, descarga este material, ya les indiqué, imprímelo, el de acá, ¿no? El de acá. Y esto de aquí, esto se activa mañana a las 13 en punto. Ya, normal, sí, no hay ningún problema. Ya, ojo, si derivamos algo, estamos practicando. Si aplicamos cadena, estamos practicando. Así que la clase de hoy consiste en hacer eso, bueno, derivar, aplicar cadena en algunos casos. ¿Ya? profesor, disculpe, ¿eso se Dime, cierra a las 4, literal? sí, sí, Profe, ¿y qué pasa si se hasta me las 4 cruza? hay que subir.
¿Y qué pasa si se me cruza con un curso? Porque tengo PC en otro curso. Pero en ese mismo horario, De 3 a 6. A 6. ya entonces mándame un correo, pues, porque aquí también hay esa, ¿no? Esa opción de reprogramar. Pero siempre y cuando me mandes las evidencias, ¿no? Mándame tu horario indicándome que tengo clase en ese horario justamente para poder reprogramarte. Ya, ¿Está ya, bien? ya, profe. Sí. Listo, bacán. No, 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 solamente a él nomás, ¿ah? Ya los demás tienen que rendir su examen de razonamiento cuantitativo. Profesor, una Listo, consulta. ¿Y esta dime. evaluación de razonamiento cuantitativo tiene puntaje muy alto? Mira, si vemos el plan calendario, y vemos la nota de la DD, recuerda que la DD es el 20%, ¿está bien? Y justamente dentro de la nota de la DD tenemos eso, pues, ¿no? La evaluación de razonamiento cuantitativo, que sería el 20%. El 20%. ¿Correcto? Y el 20% del 20% de 20 sería 2,2 por 2,2 por 20. Sería casi un punto del promedio final. Esta nota o esta evaluación sería casi un punto del promedio final. Ah, ya, profe. Gracias. Muy bien. Listo. Creo que sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, ya, pues para no hacerlo tan poquito, ¿no? Por eso dije uno, casi uno. En sí es 0,8, sí, tienes razón, es 0,8. Ya, listo. Vamos a empezar con la sesión de hoy día. Ojo, la clase de hoy día se evalúa, ¿no? Se evalúa en la evaluación en línea número 4. Así que, por favor, presta atención. Ya los talleres terminaron, los talleres también sirvieron para poder rendir un buen control. ¿Han hecho la pregunta 1 y 2 del taller? ¿Han hecho la pregunta 1 y 2 del taller? Ya, si has hecho esas preguntas, tienes 20 en el control. Tienes 20 en el control. La 1 y la 2 del taller. Te garantizan el 20 en el control. Por eso les digo que vayan, ¿ah? No es por las puras, ¿ah? No es por las puras. Ya, listo. Hoy día vamos a trabajar los extremos absolutos de una función. No, pero si no, no voy a terminar. Pero es elemental esas preguntas. Vas a ver, míralo bien a la hora que arregle este control y es rápido, no es difícil. Recuerda la regla de derivación. Es más, supongo que tú debes tener ahí, ya bacán, si has visto las grabaciones, bacán. Debes tener ahí tus apuntes, ¿no? ¿Dónde están las reglas de derivación? Eso está mal, eso no vale, no vale pasar por el grupo nada. Que me entere nomás, que me entere. Ya, listo. Extremos absolutos. Jóvenes, tengan en cuenta que en la clase pasada trabajamos lo que eran los intervalos de monotonía, extremos relativos, intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Ahora vamos a buscar extremos absolutos en una función. Pero para que aparezcan estos extremos absolutos, la función debe cumplir ciertas condiciones. Primeramente debe ser continua y puede ser que sea continua en un intervalo cerrado o en un intervalo abierto. Si tenemos esas condiciones, entonces podemos buscar extremos absolutos. Algo importante, no siempre van a existir extremos absolutos, no siempre. Así que no se acostumbren a que siempre cuando calculo estos los voy a hallar. A veces no. A veces vas a calcularlo y te vas a dar cuenta que no existen estos extremos. También con los relativos, no siempre existen los relativos, no siempre. Listo. Vamos con el logro de la sesión. ¿Qué nos dice el logro? Al finalizar la sesión, el estudiante determina los extremos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado o abierto. Aquí también tú tienes que decidir correctamente. Si el intervalo es abierto, se procede de una manera. Si el intervalo es cerrado, se procede de otra manera. Muy bien. Listo. La bibliografía que es importante, el libro digital, por si acaso los enlaces ya funcionan, así que con este enlace puedes descargar el libro digital de este tema, ¿no? Extremos absolutos. Este libro digital sí es nuevecito, recién lo hemos hecho, está fresquecito.
Y el libro guía, ¿no? El Jen Stewart, cálculo de una variable trascendente temprana, ¿no? Este es el enlace para que lo puedas visualizar. Y este tema se encuentra aquí, ¿no? Capítulo 4, sección 4.1, en esas páginas. Listo. Bueno, antes de entrar al tema de extremos absolutos, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Un pequeño repaso de la clase pasada. Recuerda que en la clase pasada calculamos, pues, ¿no? Extremos relativos, intervalos de monotonía, concavidad, punto de inflexión. Eso lo vamos a hacer, pero con esta función, ¿ya? Listo, dice, dada la regla de correspondencia de la función f, ahí está su regla de correspondencia, es un cociente, ¿no? Menos 7x sobre x menos 1 todo al cuadrado. Ya, ¿qué nos pide? A, determine el dominio de la función f y los cortes con los ejes coordenados. Creo que esto de aquí no habrá ninguna dificultad para resolver, ¿no? ¿Quién sería el dominio de la función? A ver, dominio del f, por favor. Creo que todos pueden calcular ese dominio fácilmente, ¿no? Claro, eso fue, ¿no? Todos los reales menos el valor que anula al denominador. Simple, ¿no? Matemática básica. Perfecto. Entonces, no hay ningún problema para calcular el dominio. Ahora, ¿qué nos pide? Los puntos de corte. Y para eso ya sabes cómo encontramos los puntos de corte. Primero con el eje X. Para eso, el Y debe valer 0. Y eso lo reemplazamos en la regla de correspondencia, ¿no? Recuerda que siempre la regla de correspondencia es el Y. Eso significa que toda la regla de correspondencia tiene que ser 0, ¿no? Menos 7x sobre x menos 1, todo al cuadrado, tiene que ser igual a 0. Si una fracción vale 0, ¿eso qué significa? Que el numerador o denominador tiene que ser 0. ¿Quién tendría que ser 0? ¿Numerador o denominador? Numerador, pues, ¿no? Menos 7x igual a 0, claro. Por lo tanto, ¿cuánto valdría el x? El x valdría 0. Eso significa que el punto de corte con el eje x sería el valor que obtuve de x, que es 0, y el valor que le dimos al y, que también era 0, ¿no? Eso significa que la gráfica debe cortar a los ejes en el origen, ¿no? En el origen, claro. Ya. Y algo parecido para encontrar el punto de corte con el eje y, ¿no? Entonces sería, ahora el x vale 0, reemplacen la regla de correspondencia, y esto va a ser igual a 0, ¿no? Si reemplazas aquí 0 y aquí 0, quedaría al final 0 sobre algo, 0. Eso significa que el punto de corte con el eje y también sería el origen de coordenadas, ¿no? Listo. Hasta ahí creo que todo accesible. O hay algo que no se ha entendido, algo que está algo raro, algo diferente, alguna duda. Simple, ¿no? Nada difícil. Todo claro, perfecto. Ya. Entonces la parte A salió faltó. Vamos a la parte B. Dice, utilice límites para determinar las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales. Si es que existen, ¿ah? Ya, de la función f, obviamente. Empecemos con asíntota vertical. Ya. Recuerda, para poder calcular asíntota vertical, debo buscar al candidato, ¿sí o no? ¿Quién es el candidato nato a generar asíntota vertical? ¿Quién sería el candidato? ¿O no tiene? No existe. Claro, el 1, ¿no? Justamente es el valor que anula al denominador. Y el denominador se anula en el número 1, pues, ¿no? O también, ¿no?
el valor que no pertenece al dominio. Otra manera de identificar al candidato. Ahora necesito aplicar límite infinito. Eso significa, sería límite de la regla de correspondencia menos 7x sobre x menos 1 todo al cuadrado. Cuando el x tiende, recuerda, con un lateral basta y sobra. La idea es buscar límite infinito. Ya, con el límite por la derecha, ¿está bien? Entonces, si aplicamos sustitución directa, esto va a ser igual a ¿cuánto? La idea es que me salga un límite infinito. Este resultado que me salga más o menos infinito para decir que este sí genera asíntota. Ya, entonces, si aplicamos sustitución directa, arriba saldría menos 7. Y abajo saldría 0 al cuadrado 0, ¿no? Pero recuerda que algo sobre 0 ya nos está diciendo que sale más o menos infinito. La idea será buscar si este de aquí es un 0 por la derecha o un 0 por la izquierda. Como el x tiende al 1 por la derecha, eso significa que el x va a ser igual a ¿cuánto? A 1,000, ¿no? 1.000.000 de ceros y el 1, ¿no? Ese sería el x. Entonces aquí quedaría un 0 por la derecha, ¿no? 0 por la derecha al cuadrado, quedaría un 0 por la derecha. Ya. Negativo sobre algo pequeñísimo pero positivo. ¿Qué me daría como resultado? A ver, recuerda cuándo se generan los más y menos infinito. Claro, me saldría un menos infinito. Y justamente sale lo que quiero, ¿no? Sale un infinito. Y con eso basta y sobra para afirmar qué cosa. Entonces, x igual a 1 es una asíntota vertical. ¿Ya? Ese candidato llega a ser una asíntota vertical porque obtengo el límite infinito. Ahora vamos a calcular las asíntotas horizontales. Recuerda, existen dos clases de asíntotas horizontales, a derecha y a izquierda. Primero derecha. Ya. Para calcular esa asíntota necesito trabajar con los límites al infinito. Límite, ya, sería de la regla de correspondencia menos 7x todo sobre x menos 1 al cuadrado. Cuando el x tiende al más infinito por la derecha. Ya. Si aplicamos sustitución directa, ¿qué obtenemos como resultado? Por favor, a ver, ¿qué sale como resultado? Ya, mira, recuerda, el x es un numerote. Numerote por menos 7 sería numerote pero negativo, ¿no? Menos infinito. Abajo sería infinito menos 1. Sigue siendo infinito. Infinito al cuadrado más infinito. Listo. Sí, ¿no? ¿Y esto qué viene a ser? Una forma indeterminada, ¿sí o no? Infinito sobre infinito no es una forma indeterminada. No es el resultado del límite todavía. Es el resultado del límite. Entonces, ¿cómo se procedía cuando tenía infinito sobre infinito? ¿Qué técnica, qué artificio, qué aplicaba para poder calcular este límite? ¿Ya se olvidaron? ¿Cómo calcular límites al infinito? Claro, ¿no? El teorema, ¿no? Pero para aplicar el teorema tenía que dividir arriba y abajo por x elevado al grado del denominador. X al cuadrado, pues sería. Pero para evitar esa chamba, ese trabajo, existe un método más rápido, más directo, que justamente esta forma indeterminada me permite utilizarlo.
¿Y cómo se llama ese método? Se llama el método o la regla de L'Hopital, ¿ya? Por la regla de L'Hopital. ¿Está bien? Ojo, esta regla es aprendizaje autónomo, es aprendizaje autónomo. Tú tenías que estudiarlo por tu cuenta, ese aprendizaje. En el taller también vino un problema o varios problemas, ¿no? Para aplicar o para calcular un límite aplicando esta regla de aquí. Ojo, ojo, siempre la indeterminación infinito sobre infinito o 0 sobre 0 te permite aplicar esta regla, por si acaso. Listo, entonces, ¿qué me dice esta regla? Me dice lo siguiente. Si tú quieres calcular un límite que tiene forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, deriva numerador, deriva denominador. Entonces, si derivamos el numerador, ¿cuánto saldría? Ojo, derivo por separado, numerador, denominadora, por separado. No estoy aplicando la regla del cociente. Entonces, arriba nos quedaría menos 7. Y abajo, recuerda que x menos 1 al cuadrado sería x al cuadrado menos 2x más 1. Derive eso. Derive eso. Claro, sería 2x menos 2, ¿no? Jóvenes, ¿esto de aquí es verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Ah, ya, está bien, está bien, está bien. Me quedo tranquilo. Entonces sí van a dar bien su control. Ese es falso, por si acaso, ¿eh? Falso. Y ahora sí. Ya, así deriva entonces sería 2x menos 2, ¿no? Listo. Nuevamente aplica la sustitución directa que nos quedaría como resultado. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, arriba, como es una constante, quedaría el menos 7, el límite no le hace nada, y abajo, ¿qué nos estaría quedando? Sería más infinito, ¿no? Más infinito. Porque infinito por 2 sigue siendo infinito. Le restas 2 al infinito, sigue siendo infinito. ¿Y cuánto nos quedaría menos 7 sobre algo inmensamente grande? ¿Cuánto sería? 0, pues, ¿no? Esto sería 0. Listo, entonces el resultado sería la ecuación, ¿no? Sería y igual a 0. Es una asíntota horizontal por derecha. ¿Está bien? ¿Se entendió cómo calculé la asíntota horizontal por derecha utilizando la regla del L'Hopital? ¿Se entendió o no? Sí, ¿no? Y para calcular la asíntota por izquierda es algo parecido, ¿no? Sería el límite de la regla de correspondencia menos 7. ¿Sale o no sale lo mismo? Haciendo el mismo procedimiento llegas al mismo resultado, por si acaso. X tiende ahora al menos infinito, ¿ya? Aplicando el mismo procedimiento vas a llegar que este límite vale 0. Sale lo mismo, pues, ¿no? Entonces, y igual a 0 es una asíntota horizontal por izquierda. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Está claro el procedimiento? Estudien la regla del L'Hopital, ¿eh? Eso se evalúa en la evaluación en línea. Eso te van a evaluar. Así que estudien bien. Ahora tienen más tiempo, hasta el día miércoles, para estudiar bien este aprendizaje autónomo. Ya. Listo. Creo que sí, ¿no? ¿Está correcto? ¿Está conforme? Podemos pasar a la parte de intervalos de monotonía y extremos relativos. Conforme.
Pasemos a la parte C. Ya. Dice, determine los intervalos de crecimiento y los puntos extremos locales de f. Bacán. Tú ya sabes el procedimiento, ¿no? Para poder calcular los intervalos de monotonía y los extremos locales, necesito ¿a quién? Al número crítico. Y para poder determinar el número crítico, necesito la primera derivada, ¿no? Entonces, derivando esto de aquí, aplicando la regla del cociente y factorizando el numerador, llegas a la siguiente expresión, ¿ya? Ojo, esto sería el resultado de derivar esa regla de correspondencia. ¿Está bien? Llegas a ese resultado, por si acaso. Listo. Ahora sí, ya sabes cómo encontrar los números críticos, ¿no? Hay dos maneras de encontrar número crítico. No te olvides que la primera forma sería numerador igual a 0 y la segunda formita sería denominador igual a 0. ¿Está bien? Ya, entonces, está bien esto, ¿no? ¿Se recuerdan? ¿Cómo calcular los números críticos? Ya. Numerador igual a 0. Eso significa, primera parte, a ver, ojo, recuerda la clase pasada. Para poder determinar los intervalos de monotonía y los intervalos o los extremos locales, necesito los números críticos, ¿sí o no? Necesito los números críticos. Entonces, para poder determinar los números críticos hay que derivar, ¿no? Recuerda la definición de número crítico. Y si tú derivas esto de aquí, sale como resultado esto de aquí. Aplica la derivada del cociente, ¿ya? Derivada del cociente. Y llegas a este resultado. Lo bueno es que en las evaluaciones te van a dar las derivadas. Bueno, supongo. Supongo que te van a dar las derivadas. Si son muy complejas, te las van a dar. Pero si son simples de hallar, entonces tú lo puedes calcular sin ninguna dificultad. Ya, ojo, derivo esto y me sale como resultado esto de aquí. ¿Está bien? Ahora sí, ya. Entonces, numerador, denominador, igual a 0. Ya sabes, ¿ah? Para sacar esta clase de número crítico y esta clase de número crítico. A ver, ¿sigue habiendo dudas? Numerador igual a 0. Denominador igual a 0. Ya. Ahora sí, resolviendo ambas ecuaciones. ¿Cuánto valdría x de la primera ecuación? Esto vale menos 1 y esto valdría 1. ¿Está bien? Pero recuerda, para que sea número crítico, ¿dónde tiene que estar obligatoriamente? Para que sea número crítico, claro, en el dominio. Y recuerda que el dominio era esto de acá, ¿no? Este es el dominio. Entonces, el menos 1 pertenece al dominio. Menos 1 pertenece al dominio. Claro, pues, ¿no? El menos 1 sí está en el dominio. Por lo tanto, el menos 1 sí es número crítico. El 1 pertenece al dominio. No, sí o no. Entonces, el 1 no es número crítico. Eso significa que solamente tengo un número crítico. El único número crítico es el menos 1. Nada más. El único número crítico. Muy bien. Una vez que ya tengo el número crítico, ya podemos calcular los intervalos de monotonía. Trazo mi recta real. Ojo, esto hemos hecho, ¿ah? Este procedimiento ya lo hemos hecho anteriormente. Ya. Ahora, en esa recta real, ¿qué voy a ubicar? En la recta real, ¿qué voy a ubicar? Los números críticos, pues, ¿no? En este caso, el menos 1. Listo. Pero, también voy a ubicar en esa recta el que no llegó a ser número crítico. ¿Quién no llegó a ser número crítico? El 1. Entonces, el 1 también lo ubicamos aquí.
¿Ya? Entonces, mira, siempre en la recta real van los que son números críticos y los que no llegaron a ser números críticos. Ya. Como el -1 es un número crítico, pertenece al dominio, por lo tanto, bolita pintadita. Y el 1, como no pertenece al dominio, aquí sí, ¿no? Bolita sin pintar. ¿Perfecto? Ya. Ahora, necesito el signo de cada zona. Y para poder obtener esos signos, me apoyo en quién? En los números de prueba, ¿no? Lo más recomendable. 2, 0, -2. Y estos valores los voy a reemplazar ¿en dónde? En esta de aquí, en la primera derivada. Ojo, recuerda que solamente me interesa el signo de resultado, no el resultado, solamente el signo de resultado. Ya. Si x vale 2, reemplaza aquí, reemplaza aquí. ¿Qué me saldría como resultado? ¿Positivo o negativo? ¿No? Claro, positivo. Si reemplazo el 0, negativo. Si reemplazo el -2, positivo. Y recuerda que esos signos son los signos de la primera derivada, ¿no? Aquí f' de x mayor a 0. F' de x menor a 0. Y aquí f' de x mayor a 0. ¿Listo? Ahora sí, prueba creciente decreciente. No te olvides, ¿ah? Siempre esa característica de creciendo decreciente se relaciona con el signo de la primera derivada. Por ejemplo, en esta primera zona tengo derivada positiva. Entonces, ¿qué comportamiento le corresponde a la función? ¿Creciente o decreciente en esta primera zona? Claro, pues no, cantadazo. Es creciente. Aquí es negativo, por lo tanto, decreciente. Y en la última zonita, positivo, creciente. Perfecto. Listo. Entonces, con ese comportamiento ya podemos decir dónde crece y dónde decrece, ¿no? O viceversa, ¿no? Dónde decrece, dónde crece. Ya. ¿Dónde sería decreciente? Sería solamente aquí, ¿no? En esta zona. Ojo, recuerda, los números de prueba ya no sirven para nada. Una vez que ya tienes el signo de cada zona, estos ya no sirven para nada. Muy bien, entonces sería decreciente de -1 abierto hasta el 1 abierto. Recuerda, los intervalos salen abiertos, siempre, siempre, siempre. Salen abiertos. Ya. Creciente. ¿Quiénes son los intervalos donde la función es creciente? Bueno, sería del -infinito abierto hasta el -1 también abierto. No le pongas unión nada, ponle coma, punto y coma. Y sería desde el 1 abierto hasta el más infinito. También abierto. Sí, ¿no? Ahí está. Y esos serían los intervalos de monotonía. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Listo? Ahora faltarían los puntos de extremos locales, ¿no? Ya, entonces, aquí la pregunta. ¿Quiénes son los candidatos natos a generar extremos locales? ¿Quiénes son los candidatos natos a generar extremos locales? ¿Los qué? Los números críticos, pues, ¿no? Los números críticos. Ojo, los números críticos. Recuerda que el 1 no es número crítico, solamente sería el -1. Entonces, este es el candidato a generar extremo local. Analicemos ese número crítico. Ya. X igual a -1. Entonces, vamos a ver cómo se comporta la función a la izquierda y a la derecha. A ver, recuerda que el -1 está aquí.
Lo resalto. Lo resalto. Ahí está. Entonces, ¿cómo es a la izquierda del -1? Abierto. Los intervalos siempre serán abiertos. Así sea cerrado, siempre se consideran abiertos. ¿Perfecto? Ya. Entonces, mira, a la izquierda del -1 la función es creciente. Y a la derecha del -1 la función es decreciente. Entonces, ese comportamiento, ¿qué genera? ¿Máximo o mínimo? Crece, decrece. Claro, entonces ahí hay un máximo. Hay máximo relativo o local, ¿no? Hay máximo local. Sí, ¿no? Ya, entonces aquí viene la pregunta del millón, ¿ah? Aquí la mayoría se equivoca. ¿Quién es el máximo local? Ese es el que genera el máximo local, ¿ah? ¿Quién sería el máximo local? Por eso, ahí se equivocan, ¿ah? Y justamente en el enunciado, en las alternativas, va a estar el -1. Claro, el máximo local sería f de -1. ¿Y cuánto vale f de -1? A ver, si reemplazas en la regla le corresponde es f, ¿ah? No es f', es f. O sea, aquí voy a reemplazar. Sería -1, sería 7, abajo sería -1, -1, -2 al cuadrado, 4. 7 cuartos. 7 cuartos. Este de aquí es el máximo local. ¿Dónde ocurre? Ocurre en -1. ¿Y quién sería el punto de máximo local? A ver, ¿quién sería el punto de máximo local? Claro, sería donde ocurre, que es el -1, punto y coma, el máximo local. 7 cuartos. ¿Se entendió? Preguntas, vamos. A ver, ¿está claro el procedimiento? Este procedimiento ya lo hicimos en la clase del día lunes, ¿ah? O del día martes, en todo caso, con ustedes, ¿no? Hay que repasar, ¿ah? Esto te van a pedir en tu evaluación en línea. Te van a dar tu función y te van a pedir, ¿no? Busca un intervalo de crecimiento o de repente un extremo local. ¿Se entendió? Ah, suyo está. Sí, ya. La parte D, ojo, en la parte D nos pide los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. El procedimiento es prácticamente lo mismo, solamente que va a cambiar ¿qué? Para concavidad y puntos de inflexión, ¿a quién necesito? Ya no necesito al F', sino ¿a quién? Claro, necesito ahora la segunda derivada. ¿Ya? Entonces vamos a derivar para poder obtener el F doble prima. Claro, prima. Entonces, derivando esto de aquí, ¿ya? Aplicando la regla del cociente, vamos a obtener esta segunda derivada. Esto vendría a ser la segunda derivada. ¿Bien? Ahora sí, lo mismo que lo anterior. Buscamos los números críticos. Recuerda, hay dos maneras. Y creo que ya es redundante, ¿no? Con el numerador con variable, denominador con variable. Ya, a ver. Sería aquí menos 14 por x más 2 igual a 0. Y aquí sería x menos 1, toda la cuarta, igual a 0. Ya.
Ahora, despeja, ¿cuánto valdría X? Sí, ¿no? ¿Y aquí cuánto valdría X? 1, ¿no? Ya. Recuerda, para que sea número crítico, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en el dominio, ¿sí o no? Tiene que estar en el dominio. Entonces, ¿el -2 está o no está? Sí, ¿no? El -2 está, pues, ¿no? El 1 no, pues, ¿no? Entonces, el 1 no sería número crítico. ¿Este quién es? Ya, entonces, el único número crítico sería el -2. Ya. Ahora sí, los intervalos de concavidad. Ya sabes, recta real. Y en esta recta real, ¿qué voy a ubicar? Todos los números críticos, ¿no? Todos los números críticos. Menos infinito, más infinito. Ya. ¿Quiénes son los números críticos? -2. Como es número crítico, bolita pintada, ¿no? Porque está en el dominio. Pero, ¿qué más voy a ubicar aquí en esta recta real? Claro, el que no llegó a ser número crítico. Y justamente el que no llegó a ser número crítico es el número 1, ¿no? Y aquí sí le corresponde bolita sin pintar porque no está en el dominio. Ajá. Ya, jóvenes, creo que pueden calcular rápidamente quiénes serían los signos de cada zona con los números de prueba y reemplazando aquí. Ya, a ver. Al 1 que tiene, claro, el que pudo ser, pero no fue al final, ¿sí o no? Creo que la mayoría se identifica con este 1, ¿no? El que pudo ser, pero no fue, ¿no? Ya, listo, listo, listo. Yo me identifico con el número crítico siempre. Listo, listo, listo. Ya. Entonces, números de prueba, ¿les parece bien? El número 2, lo más adecuado por aquí. Aquí sería el cerito. Y aquí sería el -3, ¿no? Ahí está. Entonces, si reemplazas el 2, el 0 y el -3 aquí, sale, creo, nega, posi, ¿no? Ya. Recuerda que esos signos son los signos de la segunda derivada, porque ahí estoy reemplazando, pues, ¿no? Por eso son los signos de la segunda derivada. La segunda derivada negativa en esa zona. La segunda derivada también negativo en esta zona. Y aquí sería positivo. Ya. Y no te olvides esa prueba de concavidad. Prueba de concavidad. El signo de la segunda derivada me determina si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, en la primera zona, la concavidad será ¿hacia dónde? Derivada positiva, bueno, segunda derivada positiva, concavidad hacia arriba. Segunda derivada, no. Aquí ya no es creciente, con la segunda derivada es concavidad, hacia arriba, hacia abajo. Ya no creciente, ¿eh? Aquí sería concavidad hacia abajo. Y en la última zona, nuevamente, ¿no? Concavidad hacia abajo. Ahí está. ¿Listo? Ahora sí, determinemos los intervalos de concavidad hacia arriba y los de concavidad hacia abajo. Ya. Entonces, ¿quién sería el intervalo donde la concavidad es hacia arriba? Sería el de aquí nada más, ¿no? Recuerda que los números de prueba ya no sirven para nada. Ya no sirven para nada. Ya. Entonces, siempre abierto, siempre abierto. Aquí también se consideran intervalos abiertos por la definición. Sería del menos infinito hasta -2, ¿no? Abierto, abierto. Muy bien. Sí. Y concavidad hacia abajo sería desde el -2 hasta el 1. Listo. Ojo, no le pongas unión nada. Ponle punto y coma o coma nada más.
sería después de menos, aguanta, de 1, ¿no? Sería desde el 1 abierto hasta el más infinito. Ahí está. Intervalos de concavidad. Muy bien. Listo. Y finalmente el punto de inflexión. Ya. Recuerda, ¿quién es el candidato nato a generar punto de inflexión? Nuevamente, claro, el número crítico, ¿sí o no? Ese es el candidato nato a generar el punto de inflexión. Entonces, x igual a menos 2. Recuerda, para que genere punto de inflexión, la concavidad. Muy bien, David, está bien, está bien. Ya. ¿Hay cambio o no hay cambio de concavidad? Recuerda, el menos 2 se encuentra aquí. Entonces, a la izquierda del menos 2, concavidad hacia arriba. A la derecha del menos 2, concavidad hacia abajo. Entonces, ¿hay o no hay punto de inflexión? Mira, hay un cambio de concavidad. Por lo tanto, sí, ¿no? Ajá, hay punto de inflexión. Listo. Entonces, el punto de inflexión sería el menos 2, punto y coma, f de menos 2. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Ya, menos 2, normal. ¿Cuánto vale el f de menos 2? Reemplaza. Menos 2 aquí, menos 2 aquí. 0. Ojo, en el f no estoy poniendo f doble prima. Ojo, estoy poniendo f de menos 2. Este es f doble prima. No se equivoquen ahí, por favor. ¿Ah? No se equivoquen. ¿Ah? Tan bien que han hecho todo y que se equivoquen ahí prácticamente es valorar el problema, pues, ¿no? Porque, ojo, yo no te voy a pedir procedimiento. Lastimosamente, en la evaluación en línea no te pido procedimiento. Te pido el resultado. Claro. 14 novenos. 14 novenos. Y eso sería el punto de inflexión. ¿Conforme? ¿Correcto? Sí, ¿no? Ya, listo. Entonces seguimos, porque se nos está acabando ¿no? el tiempo. Ya, ahora sí, vamos al tema de extremos absolutos. ¿Ya? Extremos absolutos. Y para recordar, ¿no? ¿Cómo determinamos los extremos absolutos si me dan de dato la gráfica? Bueno, lo más recomendable sería, ¿sí? Aquí viene lo más divertido de la clase, de esta segunda sesión. Sería identificar el punto más alto cerrado y el punto más bajo cerrado, porque esos puntos determinan el máximo y el mínimo absoluto. Ya. Primero el punto más alto cerrado. Nos damos cuenta que este pico sería el punto más alto cerrado. Entonces, este genera el máximo absoluto. Y también dónde ocurre ese máximo absoluto. Ya. Siempre los extremos absolutos y los relativos están en el eje Y. Y donde ocurre estos extremos absolutos están en el eje X. Entonces te pregunto, ¿quién sería el máximo absoluto? ¿Quién sería el máximo absoluto? Claro, ¿no? El 1,8. ¿Quién sería el valor donde se encuentra el máximo absoluto? ¿Dónde ocurre, pues, no? Claro, 4,3, ¿no? 4,3. ¿Y quién sería el punto de máximo absoluto? ¿Quién sería el paro renado? ¿Quién sería el paro renado? Claro, ¿no? Sería en donde ocurre, punto y coma, el máximo. Nada más, ¿correcto?
Ya. Listo. Y el mínimo, ahora hay que buscar el punto más bajo cerrado, ¿no? Que justamente sería el de aquí. El de aquí. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? En el eje Y, el mínimo absoluto, y en el eje X, el valor donde ocurre, ¿no? El mínimo absoluto. Entonces, el mínimo absoluto sería menos 1, 2. ¿Dónde ocurre eso? En el menos, ¿no? Y el puntito, ahí está. ¿Está bien? Entonces creo que sí recuerdan cómo se calculaba los extremos absolutos mirando la gráfica. Pero aquí vamos a calcular esos extremos, ¿ya? Utilizando la regla de correspondencia, la derivada. Esto es de mate básica, pues, ¿no? Esto es mate básica. Ahora vamos a entrar a cálculo. Y justamente necesito enunciar un teorema. Este teorema me sirve para garantizar que existe máximo y mínimo absoluto. Pero hay que ver cuáles son esas condiciones, ¿ah? Mira. A ver, sería, teorema. Para poder garantizar que una función tiene máximo y mínimo absoluto, hay que garantizar esto, ¿no? Si f es continua en el intervalo cerrado. Teniendo esta condición, entonces podemos afirmar que f alcanza un máximo absoluto, f de c, recuerda que el c sería donde ocurre, y un mínimo absoluto f de d, ya sabes el d sería donde ocurre, en algunos números c y d que están dentro del intervalo cerrado. Eso sería el teorema de valor extremo, ¿no? Si tú tienes función continua en un intervalo cerrado, esa función tiene máximo y mínimo absoluto, ¿ya? El teorema me garantiza que existe, pero el problema será quién es, ¿no? ¿Quién será el C y el D para que generen esos extremos absolutos? Y existe un método, ¿ah? Existe un método que nos ayuda a calcular esos extremos absolutos. Ya. Por si acaso, esos valores donde ocurren el C y el D, puede ser que sean, ¿no? Valores que están entre A y B. También cabe la posibilidad que estos de aquí, el C y el D, donde ocurre, puede ser que sea A, puede ser que sea B. También puede pasar eso. Y bueno, aquí lo mismo, ¿ya? Aquí lo mismo. ¿Ya? Esos valores donde ocurren el máximo y el mínimo pueden ser valores que están entre A y B, pueden ser A y B, o también puede ser al revés, ¿eh? El D primero y después el C. Ya pueden tomar cualquier orden, pero siempre dentro del intervalo cerrado. Ya. Entonces, date cuenta que yo puedo decir que existe máximo y mínimo absoluto cuando tengo esta condición, ¿eh? Continuidad en un cerrado. Esta es la condición para garantizar la existencia del máximo y mínimo. Pero, en los siguientes casos, podemos afirmar que existe máximo y mínimo absoluto. Mira, en los siguientes casos se dan las condiciones para que se cumpla el teorema, o sea, para poder decir que existe máximo y mínimo. Por ejemplo, aquí miren, a ver, en esa función existirá máximo y mínimo absoluto, o podemos aplicar el teorema en todo caso. ¿Se puede aplicar el teorema aquí? ¿Por qué no? Claro, es discontinua, pues, ¿no? Entonces aquí no podemos aplicar el teorema, porque no cumple una de las condiciones, ¿no? No cumple la continuidad. Sí está definido en un intervalo cerrado, ¿no? Pero no cumple la continuidad. Claro. En esta función, ¿podremos aplicar el teorema? ¿Podremos aplicar ahí el teorema? Claro, porque no es un dominio cerrado, ¿no? Esta función está definido en un intervalo abierto. Entonces, ahí no podemos aplicar el teorema.
Y en esta última función, ¿podremos aplicar el teorema? Tampoco, ¿sí o no? Aquí fallan las dos condiciones, ¿no? No es continua y está definida en un intervalo abierto. Entonces, ahí no podemos aplicar el teorema. Perfecto, perfecto. Ya. Ahora sí, vamos a ver cómo calculamos esos extremos absolutos. ¿Ya? Ojo, el teorema te dice que existen, pero no te dice cómo calcularlo. Así que vamos a plantear un método, ¿ya? Un método para poder calcular esos extremos absolutos. Ya, muy bien, mira, aquí, extremos absolutos, ya. Este método funciona cuando f es continua en un intervalo cerrado, ¿ya? Este método se aplicará para esa situación. Pero lo bueno es que nosotros siempre vamos a trabajar con funciones continuas, ¿ya? Eso siempre va a pasar. Difícil que te pida calcular un extremo absoluto en funciones seccionadas, porque las funciones seccionadas son discontinuas, la gran mayoría. ¿Ya? Y lo que tú tienes que reconocer es si el dominio es cerrado o abierto. ¿Ya? Eso tienes que reconocer. ¿Ya? Muy bien, entonces mira, aquí está el método. Para hallar los extremos absolutos de una función f continua en el intervalo cerrado se siguen los siguientes pasos. Paso 1, que es el paso más complicado, se podría decir. Encuentre los valores de f para los números críticos en el abierto. En otras palabras, debo buscar los valores de f evaluado en los números críticos. F del número crítico. Eso debo encontrar. Muy bien. Entonces, mira, si vas a buscar números críticos, hay que trabajar con la derivada. Con la derivada. Ya. El segundo paso que es recontra sencillo. Hay que hallar el f en los extremos, ¿no? El f de A, el f de B. ¿Listo? Y el último paso es solamente comparar. Dice, el mayor valor obtenido en 1 y 2 es el máximo absoluto y el menor valor es el mínimo absoluto en el intervalo cerrado. ¿Ya? Es simple y sencillo, por si acaso. Este método, ¿ya? En el paso 1 ya me está dando candidatos. ¿Ya? En el paso 1 ya salen candidatos. Y en el paso 2, estos valores que tú estás obteniendo también ya son candidatos a máximo o mínimo absoluto. ¿Ya? Y el último paso solamente es comparar, ¿ah? Comparar entre los candidatos. ¿Ya? Así de fácil, ¿ah? Es más fácil que encontrar extremos relativos, ¿ah? Ya, mira, vamos a suponer lo siguiente. Voy a suponer que estoy resolviendo un problema y en el paso 1 me salen los siguientes candidatos. Me sale el 7 y me sale el -5. ¿Listo? Me salen dos candidatos. Ya. En el paso 2, ¿no? Reemplazo el valor de A y el valor de B en la función. Y voy a suponer que sale 3 y 10. Ya, entonces yo te pregunto, ¿quién sería el máximo absoluto? ¿Quién sería el máximo absoluto? Sería el mayor de los valores que salieron en 1 y en 2. Claro, ¿no? ¿Quién es el mayor de esos cuatro números? El 10. ¿Sí?
Y a ver, creo que el mínimo absoluto también lo puedes determinar rápidamente, ¿no? ¿Quién sería el mínimo? ¿Quién es el menor de esos 4 números? ¿Sí o no? El menos 5, ¿no? Claro, el menos 5 sería el mínimo absoluto. ¿Ya? ¿Se entiende bien el método? No está difícil, ¿no? No está difícil. El paso 1 se podría decir que es el paso más complicado. Ya, entonces, ahora sí vamos aquí. Tenemos dos funciones, A y B, bueno, F y G, nos dan sus reglas de correspondencia y sus dominios, ¿no? Ya. Y los dominios son cerrados, pues, ¿no? Justamente para aplicar el método del intervalo cerrado. Así se llama el método. Ya. A ver, vamos a ver. Vamos a calcular los extremos absolutos de esta función. La función es continua. Esta cúbica es continua. Claro, es continua, pues, ¿no? Toda polinomial es continua, ¿ya? ¿Cuándo no será continua? Cuando sean seccionadas. Ahí sí hay que dudar la continuidad, pero aquí no, son continuas. Las funciones que te vamos a dar son continuas, por si acaso, así que eso no tienes que analizar, que operar nada. Ahora, ¿el dominio es un intervalo abierto o un intervalo cerrado? Claro, cerrado. Entonces podemos aplicar el método, ¿no? Podemos aplicar el método, porque es un intervalo cerrado. No te olvides, que para este problema el A vale 1/2 y el B valdría 4. Listo, entonces ahora sí, procedemos, paso 1. Ojo, recuerda, vamos a aplicar este método aquí. ¿Ya? Lo achicamos para que sepas, ¿no? ¿Qué estoy aplicando? Caramba, muy grande. Ya. Paso 1. Recuerda que necesito los números críticos para evaluarlos en la función f. ¿Ya? Y tú ya sabes cómo calcular números críticos, ¿no? Sería derivando. ¿Ya? A ver. ¿Quién es el f'? Como es una polinomial, derivar esa expresión es recontra sencillo, ¿no? A ver, ¿quién sería el f', por favor? ¿Quién es el f'? Claro, ¿no? Derivar una polinomial es lo más sencillo que puede haber. Y eso viene en el control, ¿ah? Eso viene en el control. Ahí está. ¿Perfecto? Muy bien. Tú ya sabes cómo encontrar los números críticos. Hay dos maneras. ¿Ya? Sería numerador igual a 0 con variable, denominador igual a 0 con variable. Pero no hay denominador con variable, pues, ¿no? Entonces no existe esta clase de número crítico. No tiene. Solamente me quedaría numerador igual a 0. 3x al cuadrado menos 2x igual a 0. Factoriza. Aguanta. ¿Está bien? No. Es 6, ¿no? ¿Aquí es 2 o 6? 6, ¿no? Claro, me equivoqué en copiar. 6, 6. Ya. Entonces, aquí tenemos que factorizar. Factor común sería 3x, ¿no? Extraemos el 3x. Sería x menos 2 igual a 0. Ya. ¿Cuánto valdría x? X tomaría dos valores, ¿no? X sería 0 y x sería 2, ¿correcto? Ya.
Listo, pero ojo, yo necesito números críticos que estén ¿en dónde? En el abierto, ¿sí o no? Entonces te pregunto, ¿el 0 pertenece al abierto? Sería un medio abierto hasta el 4 abierto. ¿El 0 pertenece, sí o no? No, sí o no. Entonces, el 0 no lo voy a utilizar. No me sirve para nada el 0. No sirve para nada. ¿El 2 pertenece al abierto? Sí, sí o no. Entonces, este es el número crítico. ¿Ya? Y justamente ese valor lo voy a reemplazar en la función. Reemplazando los números críticos en la función. Eso significa que necesito saber cuánto vale f de 2. ¿Cuánto vale f de 2? Reemplaza, ¿no? Con esto vale 2, 2, 2. ¿Cuánto saldría el resultado? Menos 3, ¿no? Claro, sale menos 3. Excelente. Menos 3. Ya. Y este menos 3 ya es el candidato a ser máximo o mínimo. ¿Ya? Ese es un candidato, el menos 3. Listo, entonces con eso cerramos el paso 1. Ya tenemos el valor de f en el número crítico. Y recuerda que ese es un candidato. Ya. Ahora, el paso 2 es recontra sencillo. Es solamente reemplazar ¿no? Los extremos, ¿no? En el f. ¿Cuánto valdría el f de a? Recuerda que el a vale un medio. F de un medio, a ver, vaya operando. ¿Y cuánto valdría f? F de 4. Por favor. Yo hago el f de 4, ustedes hacen el f de un medio. A ver, sería 64 menos 48, sería 16 más 1, 17. Listo, ya terminé. Al toque. ¿Sí o no? Ya, ¿y el otro cuánto salió? Calculadora. A ver, sería un octavo menos 3 cuartos. Un octavo, 3 cuartos por 2 por 2. No, no sé. Y aquí más 1, peor. ¿Cuánto sale? 3 octavitos, ¿no? 3 octavitos. Perfecto. Ya. Por si acaso, estos dos valores también son candidatos, ¿ah? ¿Ya? Estos dos valores son candidatos. Tengo 3 candidatos, ¿ah? 1, 2, 3. Listo. Es el paso 2. El paso 3 solamente será elegir quién es el máximo, quién es el mínimo. Por favor, díctame el máximo absoluto. El mayor de los candidatos, 17. ¿Dónde ocurre? Y ocurre en 4, ¿no? El 4. Mínimo. ¿Quién es el mínimo? El menor de todos, menos 3, ¿no? ¿Y ocurre en dónde? Ocurre en 2. Listo, y se acabó el problema. ¿Complicado? No. ¿Está bien? Es que recuerda, bueno, el 0 está dentro del intervalo. Te pregunto, Johnny, el 0 está dentro del intervalo. El intervalo es desde un medio hasta 4. Si tú trazas tu recta real, ¿no? Aquí está el 1 medio, aquí está el 4. ¿Dónde está el 0? ¿Está aquí, aquí o aquí? Está aquí, pues, ¿no? Aquí en la izquierda, pues, ¿no? Correcto.
Por eso no pertenece, pues, ¿no? Hay que saber, ¿no? La recta numérica real, ¿no? La posición. Ya. El paso 3, ojo, mira, en el paso 3 solamente voy a elegir el mayor de los candidatos. Mira, son 3 candidatos. El mayor de estos 3 números es el máximo. Y el menor de estos 3 números es el mínimo. Sebastián, ¿entendiste? ¿Entendiste? Perfecto. ¿Ya? Ojo, es solamente elegir, ¿eh? De los candidatos, el mayor es el máximo, el menor es el mínimo. Y se acabó. Ya. Este problema queda para ustedes, para que lo puedan trabajar. Y vamos a el otro método para calcular extremos absolutos. Ya. Este método, solo elegir, claro, David, correcto. Solo elegir, sí. ¿Ya? Este método es parecido al anterior, pero ojo, este método se aplica solamente cuando tengas función continua, pero en un intervalo abierto. ¿Ya? Esto funciona para intervalos abiertos, continuos en intervalos abiertos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste este método? Dice, para hallar los extremos absolutos de una función f continua en el abierto, se siguen los siguientes pasos. ¿Ya? El paso 1 es idénticamente igual al paso 1 del método anterior. ¿Ya? Encuentre los valores de f para los números críticos en el abierto. ¿Ya? Es igualito al paso 1 del anterior. O sea, vamos a hacer esto de aquí. Hasta aquí, igualito, igualito, igualito. El paso 2, en vez de hallar el f de A y el f de B, vamos a hallar límites. ¿Ya? Vamos a calcular el límite del f cuando el x tiende al A por la derecha y el límite del f cuando el x tiende al B por la izquierda. Y finalmente, el paso 3 sería comparar. Compare los valores obtenidos en 1 y 2. Si el valor en 1 es el mayor, entonces se alcanza el máximo absoluto en el valor crítico. Y si el valor en 1 es el menor, se alcanza el mínimo absoluto en el valor crítico. Ya, a ver, vamos a ver. Aquí, ya. Mira, en este método, el paso 1 genera candidatos. ¿Ya? Solamente el paso 1 genera candidatos. Solamente el paso 1. ¿Ya? El paso 2 solamente me genera valores para comparar. Valores para comparar. ¿Está bien? Ya, ojo, en el paso 2 ya no hay candidatos, o sea, solamente están en el paso 1. Y el paso 3 es para comparar. Solamente vamos a comparar. Comparamos aquí. Ya. Listo. Muy bien. A ver, jóvenes, vamos a ver. Un ejemplo para que se pueda entender así rápidamente. Voy a suponer que en el paso 1 me sale el número 7. Me sale ese candidato 7. ¿Está bien? Y en el paso 2, un límite me sale 8 y el otro límite me sale 11. Listo. ¿Está claro? Ya. Entonces vamos a ver, ¿este 7 será máximo, será mínimo o no es nada? Vamos a ver aquí, mira. Date cuenta que el candidato, el 7, es menor a un límite, menor al 8. Pero ese mismo 7 también es menor al otro límite, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿El 7 qué es? ¿Máximo, mínimo o nada? Date cuenta que el 7 es menor a estos dos valores. El 7 es menor a los dos valores. Si el 7 es menor a los dos valores, claro, pues, ¿no? Ese 7 es mínimo absoluto. ¿Correcto? Si el candidato fuera menor a estos dos valores, estos dos límites, ahí es mínimo absoluto.
Buena pregunta, Jefferson. A ver, ponemos otro color. De color verde ponemos. ¿Qué pasaría si ahora el candidato es 20? Ahora el candidato es 20. Muy bien. Entonces vamos a comparar este 20 con los dos valores que he obtenido aquí. El 20 es mayor al 8. ¿Sí o no? El 20 también es mayor al 11. Entonces, ¿qué podemos decir? Mira, el candidato es mayor a estos dos límites. ¿Eso qué significa? El candidato es mayor a esos dos límites. Claro, entonces el 20 es máximo absoluto. Máximo absoluto. ¿Se entendió? Pero hay una situación más. Hay una situación más. Ya. ¿Qué pasaría si el candidato es 10? A ver. ¿Qué pasaría si el candidato es 10? Ah, ya. Voy a comparar, ¿ah? Voy a comparar. Este 10, ese candidato, es mayor a un límite, al 8. Pero ese candidato es menor al otro límite. Entonces, mira, es mayor a uno, pero menor al otro. ¿Qué podemos decir? ¿Qué conclusión podemos sacar ahí? Ojo, para que sea mínimo, debe ser menor a los dos límites. Para que sea máximo, tiene que ser mayor a los dos límites. Pero aquí es mayor a uno, pero menor al otro. ¿Qué conclusión podemos sacar? Claro, no tiene nada, ni máximo ni mínimo. ¿Se entendió? Claro, ¿no? Ya, tengan en cuenta eso siempre. El candidato que sale del paso 1, que es el único, ¿ya? Que es el único paso que genera candidato, eh, ¿cómo se llama? Ah, tienes que compararlo, pues, ¿no? Tienes que compararlo. ¿Sí? Ya, entonces, muy importante. Para que sea mínimo, tiene que ser menor a los dos límites. Para que sea máximo, tiene que ser mayor a los dos límites. Y para que no sea nada, le gana uno, pero es ganado por el otro. Ya, y listo. Vamos aquí. Vamos al asunto. ¿Ya? A ver, jóvenes, ese problema. Vamos a ver, ese problemita. ¿Es función continua? David, ¿algún problema? ¿Qué pasó? Ya, a ver, a ver. Ya. ¿Es función continua? Sí, es una función continua. Pregunta, ¿cómo será su dominio? ¿Cómo es el dominio? ¿Abierto o cerrado? Recuerda que esto escribir así, ¿no? Como abierto en 0. Claro, es abierto, ¿sí o no? Es un intervalo abierto. Entonces, podemos aplicar el método anterior. Recuerda, el método que hemos hecho hace ratito es para dominios abiertos. Eso significa que debemos aplicar este procedimiento. Ese procedimiento tenemos que aplicar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, paso 1. El paso 1 es igualito que el paso 1 del método anterior. ¿Ah? Necesito los números críticos. Y para eso hay que derivar. Ya, a ver, F', ¿me pueden decir quién será? Jóvenes, ¿la hora qué hora es? Ah, falta todavía, falta. Ya. ¿Quién sería F'? 10 y 24. Entonces colocamos aquí 10 y 24. ¿Esa es la derivada? Ah, no, esa es la hora, ¿no, muchachos? Ah, esa es la hora. Guarda ahí, muchachos, guarda ahí. Ya, listo. Entonces, deriva 2x, ¿no? 2x
Ya. Deriva esto de acá. Ojo, por si acaso, ese 16 sobre x lo puedo escribir así, ¿no? Como 16 por x a la menos 1. Prima. Deriva. El menos 1 baja a multiplicar. Menos 16. Queda la misma base. ¿Quién sería el nuevo exponente? Menos 2, ¿no? Porque disminuye en 1 el exponente. Claro. Eso significa que al final nos quedaría menos. Ya, aquí el exponente negativo lo mandamos abajo. 16 sobre x al cuadrado. Esto va a ser igual. Ya, a ver, si operamos, sería 2x cúbica menos 16 sobre x al cuadrado. ¿Sí, no? Operando saldría eso de ahí. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos a calcular los números críticos. Hay dos maneras. Bueno, ya creo que es redundante decir, ¿no? Numerador igual a 0, denominador igual a 0. Ya, entonces sería 2x cúbica menos 16 igual a 0. Y aquí sería x al cuadrado igual a 0. Ya. Ya, listo, listo, listo. Entonces, ¿cuánto vale x resolviendo? Nos damos cuenta que aquí el x valdría 2, ¿no? ¿Sí? Y aquí el x valdría 0. Listo. Pero no te olvides, yo necesito números críticos que estén en ¿dónde? En el intervalo, ¿sí o no? En el intervalo abierto. Entonces, el 2 pertenece al dominio en el intervalo abierto. Sí, ¿no? Claro, sí pertenece. Por lo tanto, este es el número crítico. El 0 pertenece al intervalo. Recuerda que es abierto en 0 hasta el más infinito. No, ¿sí o no? Claro, no pertenece, pues, ¿no? Entonces, este aquí no me sirve para nada. Ese no sirve. Listo. Ya tengo el número crítico. Ese número crítico lo reemplazo en la función. ¿Quién sería el f de 2? A ver, reemplaza el 2 en la función. 2 al cuadrado más 16 sobre 2. 12, ¿les parece bien? Sí, ¿no? Listo, ya. Este sería el candidato, ¿ya? Recuerda que el valor que sale en el paso 1 es el candidato. Listo. Entonces, con eso finalizamos el paso 1. Ya tenemos al candidato. Vamos a ver si ese 2 es máximo o mínimo, de repente nada. Ahora sí, el paso 2. Recuerda que el paso 2 es calcular límites, ¿ah? Y para este caso, el A sería 0 y el B sería el más infinito. Eso significa que debo calcular límite de la regla de correspondencia, que sería x al cuadrado más 16 sobre x, cuando el x tiende al a por la derecha, ¿no? Que sería al 0 por la derecha. Ya. Calcule este límite, por favor, mientras voy escribiendo el otro límite. Sería el límite de la misma regla de correspondencia, ¿ya? Cuando x tiende al más infinito. Ya. Aplica sustitución directa. Aplica sustitución directa. ¿Cuánto saldría? Mira, si aplicas sustitución directa, vas a llegar a que sale más infinito, los dos límites. ¿Oye? Ya, entonces mira, estos son los valores para comparar. ¿Ya? Para comparar. Ahora sí, el paso 3 solamente es comparar. Ya.
El candidato, 12. El 12, obviamente, que es menor al primer límite, ¿no? Que me sale más infinito. Y el 12 también es menor al otro límite, ¿no? Que me sale también más infinito. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Tiene máximo, tiene mínimo o no tiene nada? ¿Tiene máximo? Claro, ¿no? Máximo no tiene, ¿no? No tiene. Y sí tiene mínimo, ¿por qué? Porque justamente este candidato es menor a esos dos límites. Por lo tanto, el mínimo absoluto sería 12. ¿Y ocurre en dónde? Ocurre ¿en dónde? En 2, ¿no? Listo. Muy bien, y esto te van a preguntar en tu evaluación en línea. ¿Ya? Recuerda, siempre para elegir el método tienes que ver cómo es el dominio, si es cerrado o abierto. Si es cerrado, el método del intervalo cerrado. Si es abierto, el criterio del límite. ¿Ya? Este método se le conoce como el criterio del límite. ¿Está difícil? Ojo, estos límites, bueno, lo hice rápido, pero se supone que ya sabes calcular esto, ¿no? Ya tienes que saber calcular límites laterales. Ah, una cosita. Por si acaso, si tú tienes más o menos infinito, ¿ya? Por si acaso, estos de aquí no tienen tendencia lateral, ¿ah? Nunca vas a poner el infinito por la derecha, infinito por la izquierda, no. Esto de aquí no existe, ¿ya? No existe. No existe la tendencia lateral del infinito, por si acaso. ¿Ya? Lo resalto para que no lo utilices jamás, ¿ya? Listo. Jóvenes, la hora, estamos dentro del lapso de tiempo para rendir el control. Señores, está fácil, ¿ah? Saben derivar un cociente, saben derivar un producto, entonces no habrá nada de dificultad, no habrá nada difícil. ¿Sabes derivar x al cuadrado? ¿Sabes derivar e a la x? ¿Sabes derivar un seno, un coseno, una tangente, una secante? En todo caso, si no sabes, mira los apuntes que yo mando, pues, ¿no? Supongo que lo tienes ahí. ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, que empiece el juego. Diré que empiece el control, muchachos, que empiece el control. A ver, todos nos dirigimos, ¿ya? A la semana 6. ¿Correcto? Ya, jóvenes, serios, ¿ah? Serios, ¿ah? Sesión 1, 2, sesión 2. Sí, ya, listo. Por favor, me confirman, ¿pueden visualizar este enlace de aquí? Van a ver, mira, se van a sorprender, se van a sorprender. Ya, a ver, ¿pueden visualizar, por favor, este enlace, control virtual? Si no lo puedes ver, actualiza, actualiza, ingrese. Miren, miren. Aquí puedes marcar más de una respuesta. Te dice las correctas. Solo las correctas. Entonces, si tú tienes esto y lo derivas, te sale esto. ¿Ya? O sea, tienes esto, lo derivas, te sale esto. Recuerda, derivar de las constantes. ¿Ah? Mira, te pide derivar esto. El cociente deriva, tú ya sabes cómo es el cociente. Ojo, recuerda, lean bien, ¿ah? Si marca una alternativa errónea, se le descontará 2 puntos de 10. Cuidado ahí. Muy bien. Ya, no es marcar por marcar, ¿ah? Mira, son dos preguntas. Mira, está. Bueno, ya. No digo más, muchachos. Se pueden ofender. Ya. Listo. Vamos. Empiecen. Empiecen. Muchachos, ¿quién es el alumno? ¿Ustedes o yo? Dime, Renato. Ya, vamos, empiecen, ¿ah? Está corriendo el tiempo, 15 minutos, ¿ah? Ya pasaron 4 minutos ya, yo no sé, ¿ah?
Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, esto también lo voy a cortar. Vamos a solamente compartir una pestaña. Sería esto acá, contenido. Ya, listo. Ahora sí. Ya, listo, vamos. Ingresen una vez, por favor, ingresen, ingresen. No pierdan tiempo. Ya, vamos a ver quiénes están ingresando. A ver, todavía no ingresa nadie. ¿Qué pasa? Ah, no, sí han ingresado. Vamos, ya. Faltan varios. A ver, Amy, por favor, envía un mensajito al grupo indicando que ya empezó el control. ¿Ya? Amy, ¿estás ahí? Manda un mensajito indicando que ya empezó el control para que ingresen, porque solamente hay 35 de 36, falta uno. Recuerda, derivada de una constante es cero, ¿ah? No te olvides, ¿ah? Y e al cuadrado, mira, e al cuadrado, e a la cuarta, e al cubo son constantes, ¿ah? No se equivoquen, por favor, ¿ah? No se equivoquen. Profesor, disculpe, en las dos, Dime. Te escucho. profesor, disculpe, en las dos son para marcar dos alternativas, solamente en la primera. No, en la que está una bolita, donde es bolita, ahí sí es una alternativa nada más. Y en las que son cuadraditos, ahí sí puedes marcar varias opciones. Ya, Profesor, ok, una pregunta. gracias. Ya, listo. Dime. En la 2 dice no simplificar, es decir, que lo resuelve hasta el tope nomás. Ya, ¿cuál es el problemita ahí? Lo que te sale Mm, nomás, no simplifiques, no peres, el denominador no lo desarrolles al cuadrado, nada, déjalo así como te salió. ya, gracias, profesor. Listo, ok. Sí, Franco, el que termina ya se puede retirar. Ya nos vemos entonces el día, ¿qué día nos toca? Martes, ¿no? El día martes, ¿correcto? Muy bien, buen fin de semana, cuídense y mucha suerte mañana en su evaluación de RC.
Tú lo has dicho, William, valió la pena, ¿sí o no? Valió la pena. Listo, nos vemos entonces hasta el día martes. Chao. Hasta luego, Gianfranco. Cuídense. Buen fin de semana. Señores, háganlo con calma, no se apuren, ¿ah? Todavía tienen tiempo, son 15 minutos, con paciencia, con calma. Listo, David, cuídate, nos vemos. Cualquier duda, pregunten por el chat.
Ya, listo, nos vemos, Luz, cuídate, buen fin de semana para todos. Listo, jóvenes, yo también me retiro. Cuídense, muy buenas noches. Hasta el próximo martes. Chao. Buen fin de semana. Emerson, dime qué pasó. ¿Algún problema? El control todavía que tiene. No, sí, te sale la nota. En una vez que terminas, envías, te sale tu nota. ¿No te salió nota? ¿Qué pasó? ¿Así? Qué raro, a ver, a ver. Revise mis calificaciones. Emerson, revise mis calificaciones. Ya, actualiza, fíjate. Mis calificaciones y ahí te sale tu nota, tu notón que tienes. Listo, muy bien, Emerson, cuídate, buen fin de semana. Sí, mañana a las 3, no se olviden, ¿ah? Listo, me retiro, cuídense, chao. Sí, 3 de la tarde, no de la mañana, 3 de la tarde, por favor, no se confundan, ¿ah? Ya, ahora sí. Chao, chao.